A nuestros invitados panelistas el día de hoy, el doctor Guillermo Pineda, el maestro Ramón Antonio Massieu y el maestro Manuel Cervantes. Y la dinámica es muy sencilla, se harán las mismas preguntas a cada uno de los panelistas, quienes tendrán de 3 a 5 minutos para responderlas y al final habrá una sesión de preguntas y respuestas para el público. Iniciamos con el doctor. ¿Cuáles serían los retos inmediatos a corto, mediano y largo plazo que tienen los reguladores y la iniciativa privada en materia de regulación energética, comisionado? Con mucho gusto, muy buenas tardes a todos los asistentes. Quiero agradecer desde luego la invitación para participar en este panel y sé que este horario es muy difícil porque estoy cierto de que aún la comida está haciendo evolución. Y entonces esperamos no se duerman, esperamos sea el panel interesante y muchas gracias al Senado de la República por esta oportunidad. Y desde luego la primera pregunta es muy importante, sobre todo por el momento que estamos viviendo del cambio de gobierno. Y la expectativa, desde luego, como órganos reguladores autónomos con gestión y autonomía, que podemos en un momento dado establecer la regulación que emanan de las políticas públicas, es un área de oportunidad interesante. Los reguladores tenemos que dar certeza jurídica, tenemos que dar transparencia en todo lo que hacemos, con equilibrio, con, en este caso, algo muy importante, que es con balance, y sobre todo con equidad. Y cuando hablamos de equilibrio, balance y equidad, quiere decir que tenemos que hacer un cambio de la regulación que veníamos sustentando en este momento, porque emana del Plan Nacional de Desarrollo, del PRODECEM, de la política, en este caso del programa de negocios, de la propuesta de negocios de Pemex y Comisión Federal de Electricidad, nuevas directrices que tenemos que retomar, amén de ver los programas sectoriales que vienen en la Secretaría de Energía, que son la fuente para poder regular en la Comisión Reguladora de Energía esas nuevas políticas y hacia dónde vamos y hacia dónde queremos arribar. Pero fundamentalmente lo que es importante que quede para todos los que han invertido y son expectantes de qué va a pasar en la Comisión Reguladora de Energía, esténse tranquilos. El presidente de la República ha comentado que no se modifican, cuando menos en 3 años, la legislación del sector energético. Por otro lado, deben de estar tranquilos porque uno de los puntos que se establece en el Plan Nacional de Desarrollo es que el sector energético es la palanca de desarrollo del país. Y tan es así, y lo vemos, que el sector empresarial, los que apuestan su dinero en la inversión, han arreglado satisfactoriamente algunos diferendos como son los gasoductos. Y esto demuestra que vamos hacia adelante. Eso demuestra que la inversión en México se requiere y eso demuestra que tenemos que coordinarnos las autoridades, sobre todo los entes regulatorios, con la Secretaría de Energía para poder arribar a un equilibrio, para que haya confiabilidad en todo el sector energético. Entonces, los retos, como podrán ver, son áreas de oportunidad que nos van a permitir desarrollar en un futuro una regulación para poder equilibrar tanto la inversión pública como la inversión privada. Pero eso nos da tranquilidad también porque nos va a dar certeza hacia dónde vamos y qué es lo que queremos arribar con la regulación que emitimos en la Comisión Reguladora de Energía. Perfecto, muchas gracias, comisionado. Adelante, Ramón. Gracias, Yolanda. Muchas gracias por la invitación a Global Energy, por supuesto al Senado de la República, a la senadora Kempis y bueno, saludar aquí a los panelistas, buenos amigos. Bueno, los retos, digamos, son cuantiosos, ¿no? Yo voy a ocuparme de hablar de los retos que tenemos los órganos reguladores, al menos desde mi perspectiva. Parece que Manuel puede aquí hablar con mucho más certeza de los retos de la industria privada, que es a quien representa. El reto principal creo que tenemos como país, tanto reguladores e industria privada, muy en general,
es, como bien dijo el comisionado Pineda, digamos, adaptarnos a la circunstancia actual. Tenemos una política energética que está siendo implementada por el nuevo gobierno y tenemos que compatibilizar el marco normativo actual con esa nueva política energética. Entonces, en términos muy generales, a mí me parecería que ese sería el principal reto que tenemos como sector. Ahora, hablando en particular de los retos regulatorios, me parece que el principal reto de los órganos reguladores, tanto de la Comisión Nacional de Hidrocarburos como de la Comisión Reguladora de Energía, sería alcanzar y lograr la consecución correcta de su objeto legal, ¿no? Esto suena a una frase muy rebuscada, ¿no? Y que a lo mejor no dice tanto, pero es muy cierta. Nosotros como institución pública, como órgano regulador, tenemos un límite legal en nuestra acción y es el único objetivo por el cual existimos. En el caso de los órganos reguladores, pues están escritos en la ley que nos da vida, que es la ley de los órganos reguladores coordinados en materia energética, y en el caso particular de la CNH está expresado en el artículo 38 y 39, ¿no? Que son básicamente las atribuciones que tenemos y las bases de actuación sobre las cuales tenemos que alcanzar o desarrollar esas atribuciones. Sin embargo, en el artículo 4 de esa ley tenemos un objeto compartido que es mucho más amplio y mucho más general, pero también sumamente importante, que es ser la dependencia del Ejecutivo Federal a través de la cual se implemente la regulación técnica y económica para alcanzar el desarrollo eficiente del sector energético, ¿no? Y esa es una parte muy importante de nuestra razón de ser. Ahora, el sector energético, evidentemente, tal como lo dice el artículo, no se puede concebir sin la industria privada, al menos no en el contexto actual. Y esto no es algo que yo diga, sino que está expresado así hasta, digamos, desde un nivel constitucional. El propio artículo 25 de la Constitución, que establece la rectoría económica del Estado, nos dice que habrá una concurrencia del sector público, privado y social en las actividades económicas. Y eso evidentemente se vierte en las distintas leyes que regulan al sector. En ese sentido, pues tenemos un sector mixto, en donde tanto el sector público como el sector privado tienen que contribuir. En este momento, hablando del sector petrolero, que es, digamos, el sector que yo represento, no tenemos todavía un balance entre la concurrencia del sector público y privado al grado, al menos, que me parece que sería el deseable. Hoy en día Pemex aporta pues un poco más del 95% de la producción de aceite en el país, pero bueno, eso tomando en cuenta los contratos que ya se han adjudicado, va a tender a cambiar de conformidad a las proyecciones que tenemos para el año 2024, en donde ese porcentaje baje más o menos al 73% y los privados se posicionan con el 27%, ¿no? Eso ya contando los contratos adjudicados y los farm outs y las migraciones que ha habido. ¿Qué quiero decir con esto? Que el reto principal para los órganos reguladores es lograr que el mercado se desarrolle eficientemente, generando a través de instrumentos claros y de certeza jurídica, como lo dijo el comisionado, los medios para que el sector privado pueda complementar las actividades del sector público y así alcanzar los objetivos constitucionales que están trazados en la normativa que rige el sector. Me parece que ese es el reto principal, ¿no? Encontrar estos espacios de participación para que el sector público pueda complementar lo que hace el Estado. Perfecto, Ramón. Procedemos con Manuel. Gracias, Yolanda. Primero, agradecer la invitación al Senado, a Global Energy. Es un placer estar con ustedes. Complementaría las ideas que exponen los panelistas con algunos retos muy concretos que hemos identificado. Particularmente preocupa un poco la importancia de la función aparejado con un presupuesto limitado. Y eso es importante señalarlo. El presupuesto de estos órganos reguladores ha sido primeramente reducido y luego nivelado, y potencialmente se mantenga esa tendencia para 2020 conforme la propuesta que recientemente se presentó en el paquete económico. Otra preocupación, y esto precisamente teniendo recursos de alguna manera limitados, está en retención de talento. Al interior de las comisiones se ha desarrollado una expertise a partir desde su creación, ¿no? Cada una en diferentes momentos, pero también con un momento muy importante después de la reforma energética,
y es un personal que ha desarrollado unas capacidades muy importantes, el Estado ha invertido en ellos y sería óptimo que pudieran no solamente continuar y crecer, sino además transmitir ese conocimiento a nuevas generaciones que ya van entrando. Hablando un poco de los operadores petroleros que están sujetos a la regulación, hay que entender también que en un muy corto plazo, estos operadores están expuestos a más o menos 26 instrumentos regulatorios que rigen su actuación, son los torales, y de ahí empiezan a dividirse otros subinstrumentos, lo que implica una administración bastante compleja. La labor de los reguladores ha sido titánica, todo mi reconocimiento y admiración, porque nada más para darles una idea, en este año, lo que va del año, más o menos 13 de estos 26 han sido modificados y han representado cambios bastante importantes de simplificación administrativa, de trámites y de incorporación de prácticas internacionales. Decía hoy más temprano Luis Bielma y coincido, tenemos reguladores de clase mundial y tenemos regulación de clase mundial. Obviamente es un proceso de mejora. No podíamos, así se concibió, se diseñó para ser muy agresivo, bastante voluminoso y después entrar a una etapa de detalles. Creo que en esa etapa se encuentran estos órganos y los felicito por su trabajo. Otro tema que es bastante importante es, y de nuevo en materia de hidrocarburos, se dieron a la tarea de aprobar planes que son el corazón, es la médula de todos estos proyectos, en muy corto plazo, o sea, 112 contratos, o 111 si se excluye por ahí uno que se terminó anticipadamente. Estos 111 contratos, prácticamente todos tienen al día de hoy planes aprobados, salvo 3. Y también ha habido un apoyo inminente de la Comisión, de la CNH, a Pemex, de los 20 campos prioritarios. En muy corto plazo aprobaron planes de 15. Entonces eso les demuestra, me parece, un compromiso y una sofisticación y un ánimo de apoyar a la industria. Obviamente hay retos importantes, ¿no? Gracias, Manuel. Comisionado, ¿nos podría comentar su opinión acerca de la mejor forma de solventar la problemática de desabasto de gas natural en México? Bueno, creo que ese tema, para fortuna, y yo creo que ustedes lo saben, si se desmañana, hay desmañanada y ven la conferencia. Ya fue arreglado casi en su totalidad, incluso Permaca ya ayer en una reunión se comentó que ya estaba arreglado, entonces quiere decir que el gas natural sigue siendo un reto, desde luego, no solo porque ya se arreglaron ahora sí que los diferendos jurídicos que había de los gasoductos, sino porque se están planteando nuevas estrategias a través de Senagas para que le llegue a todos los industriales y ya con el visto bueno de los mismos, el gas natural, que es pues propiamente la materia prima de desarrollo industrial en el país. Y sabemos que hay carencias en zonas muy identificadas, como es la zona sureste, que es una preocupación no solamente del Senado de la República, a través de su comisión, en este caso la presidencia de la Comisión de Energía, sino en la propia Secretaría de Energía y desde luego desde los órganos reguladores. Y le estamos apostando precisamente a que ese cambio de política que nos dé la oportunidad, no quiero dejar de comentar, y lo digo ahora sí que a título personal, que nosotros tenemos grandes yacimientos de shale gas y que eso nos solucionaría mucho, pero eso lo digo a título personal, yo sé que no es algo que se pueda comentar así, pero bueno, es a título personal y sería una solución interesante, pero ya estamos en vías y hablo de la coordinación porque aquí tienen que entrar la coordinación de muchas autoridades y esa coordinación la estamos llevando a cabo a través de la Secretaría de Energía, a través del Senado de la República, que los senadores han estado muy atentos en el tema y a través de la industria que incluso ya se está
poniendo de acuerdo con las autoridades para darle una solución pronta y expedita, que es lo que todo el mundo esperamos como mexicanos. Gracias. Gracias, comisionado. Ramón. Ahorita le entramos, comisionado. No, se preocupe. No, bueno, muchas gracias. Bueno, el comisionado tocó un punto muy importante, evidentemente desde la perspectiva de la CRE. Una de las formas de atender el desabasto de gas natural es a través del uso de la infraestructura, de nueva infraestructura o el uso eficiente de la infraestructura existente. Yo voy a hablar un poco de la parte anterior de la cadena productiva, que es evidentemente la producción, ¿no? Y me parece que la forma más contundente de atacar el desabasto de gas natural es evidentemente aumentar la producción de gas natural. Recordemos que la producción está en declive, no es algo nuevo, esto está sucediendo desde el 2004 y ha ido en declive desde entonces. Y bueno, la propia ley, la Constitución y las leyes nos dan las vías para que el Estado pueda llevar a cabo actividades de exploración y extracción, y son concretamente dos vías: a través de asignaciones que se le otorguen a Petróleos Mexicanos o a través de contratos suscritos con particulares para que en nombre y por cuenta del Estado lleven a cabo las actividades de exploración y extracción. Digamos, son las dos vías que están contemplados en el marco normativo actual. Y me parece que el Estado tiene que utilizar esas dos vías de la forma que mejor le convenga en el contexto en que nos encontremos, ¿no? La realidad es que hoy en día estamos importando pues cerca del 85-15 de gas natural, ¿no? De lo que consumimos, 85% más o menos importado, 15% es de producción nacional, y eso pues es un problema. Y entonces pues tenemos que ver cómo lo solucionamos, y una de esas soluciones es ver, digamos, las reservas y la cantidad de gas natural que nosotros tenemos. No es un dato nuevo, no es sorpresa que gran parte de las reservas de gas natural que tenemos están alojadas en yacimientos no convencionales, ¿no? Tenemos alrededor de 141.5 billones de pies cúbicos de gas natural almacenados en este tipo de yacimientos. Y bueno, sin duda es una cuestión de política energética el decidir si vamos a explotarlos o no. Yo lo que sí quisiera resaltar es que al día de hoy tenemos una regulación que permite la explotación de estos yacimientos. Más allá de la política pública que válidamente fija el presidente de la República y el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Energía, al día de hoy existe regulación vigente que permite que se lleven a cabo estas actividades. La Comisión Nacional de Hidrocarburos concretamente ha expedido 2 instrumentos regulatorios para ellos: los lineamientos de aprobación de planes de exploración y extracción, que fueron recientemente expedidos en abril, que incluyen ya un capítulo entero sobre los planes de exploración y extracción y programas asociados para yacimientos no convencionales, y los lineamientos de perforación de pozos, que también incluyen una sección entera sobre este tema. Conagua tiene unos lineamientos sobre cómo utilizar las aguas nacionales para este tipo de yacimientos, y la ASEA, ¿no? la Agencia de Seguridad de Energía y Ambiente, también tiene unos lineamientos para la explotación y extracción de yacimientos en no convencionales. Es decir, sí existe un andamiaje regulatorio que permite que al día de hoy se lleven a cabo estas actividades. Insisto, es una prerrogativa absolutamente válida del Ejecutivo Federal el decidir a través de una decisión de política pública si se va a llevar a cabo la explotación de estos yacimientos. Únicamente nuestra labor como reguladores es, como lo dice la Ley de Órganos Reguladores Coordinados, prestar asesoría técnica a la Secretaría de Energía y poner estos números sobre la mesa. Gracias, Ramón. Manuel. Gracias. Para mí es un tema, es seguridad y soberanía relacionado con diversificación. Y por ahí preocupa un poco que el enfoque únicamente esté de momento en un plan, en una idea, siendo que la dependencia actual a la importación es dramática. Me parece que tendría que inmediatamente retomarse planes de farm outs y de rondas. ¿Y por qué lo digo? Si vemos con cuidado el plan de negocios de Pemex y lo que se ha manifestado que son los prioritarios, bueno, hay otros no prioritarios y que además pueden resultar en un incremento en producción de gas. Esos, o una de dos, o te asocias y permites que alguien más invierta recursos por ti y te haga un acarreo, o los liberas hacia rondas.
Eso a mí me parece fundamental por un grave riesgo a que se queden en el olvido. Lo otro es no olvidar, también se necesita mayor infraestructura. Es muy positivo que se haya llegado a un arreglo en el tema de la controversia con las empresas de gas, de transporte de gas, pero falta más infraestructura. Lo otro es otros proyectos que representen alternativas que, aunque potencialmente son más costosas, pues te dan esas opciones, y es el caso de incremento en los proyectos de LNG y de barcos que también puedan llegar del Golfo de México, a lo mejor con precios distintos, pero con una visión más de mediano plazo, y no buscar, es un problema muy delicado que no es cortoplacista. Se hablaba hace rato del bombeo neumático. Bueno, es bastante crítico que una de las zonas donde hay más desabasto de gas, se necesita fundamentalmente el gas para poder arrancar este ciclo de producción del que hablaba Ramón. Entonces tenemos un poco ahí un círculo vicioso de estamos tratando de hacer muchas cosas con el mismo gas que está ahí, y a unos costos que ya cuando se involucran costos de Pemex, de movimiento y logística y de acondicionamiento, pues se vuelve entonces un tema sistémico delicado. Es lo que yo veo, diversificación es fundamental. Claro, y de hecho recientemente se cancelaron diversas licitaciones en temas de regasificación y de utilización de estos sistemas de barcos, pues que sí tienen una repercusión en el sur del país. Y para este tipo de foros yo creo que sí sería importante que se explicara quizás técnicamente cuál es el proceso del fracking, para justo romper el gas lutita y cómo se realiza la cementación, porque es un proceso, si se hace bien hecho, a pesar de que se necesita el 98% de agua y 2% de químico radioactivo, no tendría por qué contaminar ningún manto acuífero subterráneo. Para el comisionado, ¿cuál es o cuál debería ser el papel, en su opinión, de la iniciativa privada en la estabilización y mayor producción de hidrocarburos en México? Bueno, el tema es sumamente importante. Sabemos que, como ya lo expresó Ramón, que por cierto agradezco al abogado y a Ramón porque es integrante de la CRE, y por las flores que nos echaron a los órganos reguladores. Quiero comentar algo que es muy importante. Sabemos que está declinando la producción de hidrocarburos en Pemex, y eso lo sabemos y lo consideramos. Entonces, las rondas que ya fueron adjudicadas, el sector energético y la Secretaría de Energía está esperando que esos proyectos adjudicados empiecen a dar resultados. Sabemos que es un proyecto, los proyectos son a largo plazo, no se pueden ver resultados de inmediato, tienen que pasar por una serie de procesos para que dé un resultado óptimo. Y entonces el compromiso del gobierno federal, que yo celebro en lo particular, es no modificar la legislación actual en 3 años. Ese tiempo es vital para que los resultados de quienes están como adjudicados en las rondas establezcan y sus proyectos empiecen a dar resultados. Ya el presidente de la República recibió a uno de los CEOs de Eni, donde ya se están dando resultados que van a contribuir a elevar la producción tan esperada y que todos estamos esperando para que podamos tener, en este caso, soberanía energética en el país y logremos los objetivos que se ha trazado el gobierno federal. Entonces, consideramos que nuestra obligación como órganos reguladores, de igual manera que en materia de hidrocarburos, las subastas eléctricas tienen esa gracia de 3 años para que empiecen a dar resultados. Que los proyectos no solamente sean de papel, sino que ya tengan resultados y que esos resultados contribuyan a los objetivos de la política energética actual. Gracias, comisionado. Ramón. Gracias. Pues totalmente de acuerdo con el comisionado Pineda. Me parece que el papel de la IPA en el aumento de la producción de hidrocarburos es vital, tal como lo señalé en la primera intervención, y creo que hay varios espacios para ello. Hoy en día tenemos activa diversos espacios que tienen que ser valorados, ¿no? por la IP.
Primer ejemplo pues, sería el que está poniendo hoy Petróleos Mexicanos sobre la mesa, ¿no? Una licitación de contratos de servicios, los CIES, y bueno, eso es una vía de participación para el sector privado que podrá considerar adecuada o no. La otra vía es la que comenta el comisionado y digamos que ha sido la más visible, al menos en este sector de hidrocarburos, a partir de la expedición de la reforma energética que hoy en día es el marco normativo actual, que son las rondas petroleras, ¿no? Estas rondas petroleras se llevaron a cabo desde el 2014, culminando en 2018 con la firma de los últimos contratos y actualmente están, digamos, en revisión, que me parece también que es una prerrogativa absolutamente válida por parte del Ejecutivo Federal, ¿no? Revisar si las cosas están saliendo como ellos esperan y bueno, dieron un periodo de 3 años para determinarlo, ¿no? En este periodo de 3 años han pasado o están pasando cosas interesantes, como la puesta en marcha de algunos de los contratos que cuando se firmaron se veía muy lejana. En el mes de julio, el 15 de julio, se llevó a cabo la puesta en operación comercial de los primeros barriles, que yo considero que en realidad son los primeros barriles que se extraen de la reforma energética, de la compañía Eni, ¿no? como lo mencionó el comisionado. Esta empresa, en su pico máximo de producción, va a estar produciendo alrededor de 90,000 barriles, que sumados con los barriles que se van a obtener de los otros 2 contratos de esa ronda, que son de la empresa Hochschild y de la empresa Philwood, van a sumar más o menos 250,000 barriles al día, que al día de hoy representaría más o menos un nada despreciable 15% de la producción nacional, por vía de estos contratos, ¿no? Entonces, me parece que es un espacio de participación muy importante y las rondas son vitales, ¿no? Sin embargo, también quisiera decir que a pesar de que las rondas estén ahora en revisión, no quiere decir que no haya espacios de participación para el sector privado en este momento. Y voy a dar algunos ejemplos de cómo existe un mercado secundario que me parece muy interesante, al menos en el tema petrolero. Al día de hoy se han llevado a cabo, de los 111 contratos que tenemos, digamos, activos, 14 sesiones de interés de participación en los contratos. Es decir, que nuevas empresas entran a los contratos ya existentes o que se hacen intercambios entre empresas de distintos bloques. Y esto pues es un tema muy estratégico y muy común en el mundo. Se han llevado a cabo 2 sesiones de control corporativo, es decir, que quien fue precalificado y autorizado para tener el control de las operaciones de un contrato se sustituye por uno nuevo, y se han impuesto 12 constituciones de gravámenes en los contratos, una de ellas y próximamente 2 que ya constituyen un reserve-based lending, ¿no? Que es una figura también que le da mucho dinamismo a los mercados. Entonces, a través de estas cifras me gustaría, lo que yo quisiera transmitir es que existe mucha actividad en el sector y a pesar de que las rondas, que son, digamos, el instrumento más importante de participación para el sector privado aquí, como Manuel sabe, también existen otros instrumentos de participación. En el sector eléctrico igualmente, aunque ya no es mi campo, pero tenemos las subastas privadas que se están haciendo a través de las empresas, tenemos el trading de energía, que aquí el compañero Vitol explicó cómo funciona. Es decir, existen diversos espacios de participación en el sector privado puede participar. Y las cifras de inversión que tenemos hasta el momento pues son interesantes. Comprometidos en los contratos tenemos alrededor de 36,000 millones de dólares. Ejecutados al día de hoy tenemos más de 2,400 y eso sin perjuicio de otras percepciones que ha recibido el Estado, como pagos al Fondo Mexicano, como el dinero que ingresamos por sísmica y Ares en la comisión. Eso nos da un total más o menos de 9,000 millones de dólares que ya están digamos, en los bolsillos del Estado a través de estas actividades. Entonces, me parece que lo importante es resaltar que espacios de participación existen y pues la política energética tendrá que definir si retomamos los espacios de participación que teníamos anteriormente. Gracias. Yo creo que es un momento interesante para la reflexión, porque a estas alturas ya me parece que a todos nos queda muy claro los fundamentos de la nueva administración. Puede debatirse mucho alrededor de eso, pero ya los conocemos y a lo mejor es una etapa en la que tenemos que hacer un análisis de, bueno, qué matices requiere, qué ajustes serían importantes para, sin alejarse de unos principios, pues tratar también de acercarse con miras a alcanzar un objetivo que es bastante complejo.
Y en ese sentido, y como están ahorita tan de moda el tema de los datos y aquellos datos y mis datos, bueno, yo también aquí traigo algunos. Y estos datos son resultado de una investigación que hicimos en nuestro despacho en torno al ambiente de oportunidades de negocio a nivel mundial. Entonces, creo que puede ser muy interesante. Y estamos hablando de oportunidades en el inmediato y corto plazo, o sea, lo que resta de este año y un poco del próximo. En Brasil, por ejemplo, en octubre será su ronda número 16 para concesiones, para adjudicar concesiones. En noviembre de este mismo año también habrá una licitación de contratos de producción compartida en unas áreas muy cotizadas que son pre-salt. Colombia ha implementado, aprovechando un poco la situación de bajada del mercado en México, un proceso permanente de asignación de áreas en bloques tanto marinos como terrestres. Algunas otras jurisdicciones que les pueden parecer un poco extrañas para algunos, pero pues ahí les va. Cuba, República Dominicana y Uruguay, entre final de este año y 2020 estarán experimentando sus primeras licitaciones. Y sí, con participación de privados. Canadá, tratando de retomar un poco la fuerza de este mercado en la primavera de 2020, tendrán también para la adjudicación de licencias en una región bastante prominente. Angola inicia su proceso de precalificación para 10 contratos de concesión. Uganda, lo mismo. Guinea Ecuatorial. Reino Unido, para licencias en su ronda número 32. Noruega está cerrando un proceso de aplicaciones para adjudicación de licencias. Y así hay muchos más, ¿no? O sea, Líbano, Ucrania, Croacia, y podría seguir. Creo que México está perdiendo un importante momento mientras se está a lo mejor valorando demasiado el tema de una evaluación, siendo que podrían retomarse rondas y asociaciones que son fundamentales y que además no necesitan modificaciones al marco jurídico vigente para poder hacerlas un poco más al estilo que quizá busque la nueva administración. Por ejemplo, se ha dado un mensaje a lo largo de este evento, transferencia de conocimiento y tecnología. Bueno, les dejo el mensaje. La ley de hidrocarburos vigente, en su artículo 16, dice que el gobierno podrá, o sea, tiene la potestad de, si se trata de proyectos de transferencia de conocimiento y tecnología, decidir que necesariamente en esos proyectos participará Pemex y podrá tener hasta un 30%. Si combinas eso con otras figuras que ya se han utilizado en México, como el acarreo, es decir, financiar a la empresa nacional, de suerte que no tenga que poner un solo clavo y que tenga 30% en esas reservas y algunas otras cosas más, resulta que a lo mejor quizá nada más es un tema de echarle un poco de creatividad y demostrar que se pueden hacer cosas diferentes a las licitaciones del pasado, mejores y más orientadas a los objetivos que están buscando, sin perder el momento, porque hay muy pocas inversiones, es un mercado muy volátil como se ha visto, sobre todo recientemente. Yo me cuestionaría, ¿queremos que el futuro de la exploración en aguas profundas y en aguas someras dependan solo de Pemex, viendo las condiciones en que se les otorgaron las nuevas asignaciones, las 64 en CENER? No sé si el futuro de Perdido pudiera depender solo de hacer 3 estudios en 10 años. Eso es bastante preocupante. Y sí acabar un poco, y perdón por extenderme, con el mensaje de esta licitación de los referidos CECIES, de contratos integrales de servicios para exploración y extracción, no figuran en esta lista de licitaciones que yo les daba. ¿Por qué? Porque no son asociaciones, no es lo que buscan los operadores para aportar, es un perfil diferente. No estoy diciendo que debieran abortarse por completo, pero claramente no funcionan para cierto perfil de proyectos, en mi opinión.
Gracias, Manuel. Y también recalcar que en la mayor parte de las asignaciones petroleras, el Estado, con particulares, el Estado está ganando entre 70 y 80% de regalía. Entonces, sí tomar en cuenta eso, y aunque hay mucha área de oportunidad en contenido nacional, transferencia de tecnología y capacitación, eso se puede hacer mediante la modificación que nos explicaban anteriormente, ¿no? Capacitación creo que nada más está el 1% de contenido nacional, es muy poco, entonces no se está incentivando. Para el comisionado, ¿cómo ha sido la dinámica de interrelación de los distintos órganos reguladores con la CENER? Un tema importante, desde luego, está mandatado en la Ley de Órganos Coordinados en Materia Energética, donde establece que la Secretaría de Energía coordina, o sea, tiene un consejo de coordinación en materia energética, donde se ha participado activamente. Hemos tenido algunas reuniones ya en la Secretaría de Energía de manera coordinada con el sector energético y donde hay resultados positivos. Tan es así que el día de ayer tuvimos una reunión con el sector eléctrico donde se establecieron algunos puntos interesantes, se resolvió el problema del desbalance, en este caso de gas natural precisamente, y tanto la coordinación con los empresarios, con la Secretaría de Energía, la Secretaría de Economía y la presencia, desde luego, de la Oficina de la Presidencia, llegan a un arreglo satisfactorio, y es gracias a esa coordinación donde la Comisión Reguladora de Energía de alguna manera participa, porque no hay que olvidar que Senagas, como quiera que sea, es un regulado nuestro que tiene que respetar, y de alguna manera la regulación que emitimos tiene que seguirla, igual que las tarifas establecidas. Luego, entonces, mi conclusión es que la coordinación del sector energético está mandatada en la ley, en el artículo 19, y que afortunadamente todos los sectores estamos concurriendo en una armonía y en una coordinación, que es un reto, desde luego, de los órganos reguladores, lograr esa armonía y esa coordinación con las diferentes instancias. Como ya ha quedado dicho, todos los sectores son importantes y todos debemos de concurrir para lograr los objetivos del gobierno federal. Gracias, comisionado. Ramón, no sé si quieras también comentar el tema de la ODAC, su creación y cómo ha funcionado. Sí, bueno, este es un ejemplo de coordinación entre instituciones, ¿no? La ODAC es una, digamos, ventanilla única que se tiene para algunos trámites que requieren la interacción de dos o más instituciones. En este caso es un portal electrónico que se diseñó entre la ASEA, la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos para diversas actividades compartidas, ¿no? Extracción y exploración de hidrocarburos, temas de almacenamiento, transporte y distribución de gas natural, expendio al público de petrolíferos, temas de gas LP, es decir, temas en donde interactúan las tres instituciones a través de diversos requerimientos. Y bueno, es un portal electrónico activo que funciona y me parece que es un ejemplo de cooperación institucional. Y esto pues ya tiene un tiempo funcionando. A mí me gustaría platicar un poco en el mismo sentido que lo dijo el comisionado Pineda. Nuestras vías de comunicación y de coordinación son las que están establecidas en la ley, ¿no? Y eso se da, digamos, desde el propio diseño constitucional de cómo tiene que funcionar el sector energético. El sector energético tiene una cabeza de sector, que es la Secretaría de Energía, y constitucionalmente tiene la tarea de llevar a cabo la política energética, ¿no? Y es la dependencia del Ejecutivo a través de la cual se ejerce esta atribución. Como dependencias del Ejecutivo Federal estamos también los órganos reguladores, pero tenemos una función muy distinta, que es la de implementar a un nivel técnico, típicamente administrativo, la política energética que traza la Secretaría de Energía. En ese sentido, la relación que tenemos los órganos reguladores y la Secretaría de Energía está delineada por la ley en las diversas interacciones que tenemos. La Comisión Nacional de Hidrocarburos, en particular, interactúa de una forma importante con la CENER, ya que somos su asesor técnico, y así nos los mandata la propia Ley de Órganos Reguladores Coordinados. Un ejemplo de ello es el plan quinquenal. Cada año tenemos que opinar sobre el plan quinquenal, cada 5 años tenemos que proponer un plan quinquenal para que la propia Secretaría de Energía lo apruebe y lo expida. Entonces, ese son el tipo de interacciones que tenemos entre las diversas instituciones, que repito, están determinadas a priori por el propio diseño constitucional y legal
que se dio a través de la reforma energética. Y bueno, me parece que lo más importante de esta coordinación es que compartimos el mismo objetivo, ¿no? Que es el propio objetivo que en materia de hidrocarburos al menos traza el artículo 27 constitucional, que es generar ingresos que contribuyan al desarrollo de largo plazo de la nación. Y eso estoy cierto que tanto la Secretaría de Energía como la Comisión Nacional de Hidrocarburos tenemos ese mismo objetivo. Manuel, quizás comentar cómo a través de la ODAC o de esta coordinación se pueden disminuir reportes que son iguales en distintas dependencias, que están duplicados, homologación de criterios, etcétera. Sí, es una herramienta muy importante. Además, lo hemos visto nosotros en la práctica, aplicado, mucha disposición de los reguladores. Ha habido reuniones, pasa entre operadores, permisionarios autorizados, donde estás interactuando en un mismo momento y aprovechando la eficiencia de tener a los funcionarios de los órganos reguladores de CENER, en fin, de economía, y eso ha ayudado mucho a los regulados a presentar mejor, entender mejor y poder cumplir, que eso es algo que también es lo deseable, ¿no? Que no, luego en estos proyectos que tienen márgenes muy apretados, que no te pongas en una situación de comértelo con potenciales penalizaciones o riesgos, ¿no? Sí, también se ve un esfuerzo, ahorita hablaba Ramón del tema de la revisión del plan quinquenal, también se observó ese apoyo entre los órganos en la parte de la aprobación, bueno, la opinión técnica para que pudiera la Secretaría de Energía expedir estas nuevas 64 asignaciones para Pemex, y así hay muchos ejemplos más. Quizá si hubiera que ser un poquito críticos, propositivamente o proactivamente diría que tratar que en este reajuste de políticas y estrategias, precisamente proveniendo principalmente de la Secretaría de Energía como cabeza del sector, se buscara ser cuidadosos en dos cosas. Uno, que todos los privados lo que necesitan es certeza, estabilidad, seguridad. Que las reglas del juego, las que quiera que sean claras desde un principio y toda la ruta. Y eso significa que si se prevé un cambio en política, lleva tiempos y habrá que irlos implementando, pero mientras eso no suceda, tiene que respetarse plenamente el marco jurídico actual. Esa es una. Eso lo hemos visto de repente en algunos casos. No podría generalizar, pero sí lo hemos visto. Y lo otro es tratar de mantener ese respeto y un respeto práctico a la autonomía que tienen los órganos reguladores. Por alguna razón, algunas autorizaciones o permisos les tocan, así se diseñó. Puede cambiar, pero mientras eso no cambie, que no se dé una sobreposición de ninguno de ellos respecto de la actuación del otro. Cada uno tiene un margen de actuación y que se debe de respetar precisamente para no crear una inestabilidad o confusión en los regulados. Pienso que ese puede ser un siguiente paso, ¿no? Una homogeneidad, una homologación para permear los nuevos principios en la regulación, porque ya se está empezando a acusar eso. Perfecto, gracias. Y para acabar en tiempo, la última pregunta es, ¿cómo visualizan el futuro del sector energético en los próximos 5 años? Yo considero a título personal que el sector energético va a asentarse próximamente, como ya ha quedado establecido en este panel, cuando hay certeza jurídica, seguridad, transparencia, equilibrio, balance, equidad, donde sean reconocidos los costos tanto de las empresas productivas del Estado que gastan por una serie de situaciones y proyectos, y la industria esté de acuerdo, las autoridades estarán de acuerdo y los reguladores tenemos como una área de oportunidad adecuar esa regulación a las nuevas políticas del Plan Nacional de Desarrollo, del PRODECEM, del Plan de Negocios de Pemex, del Plan de Negocios de Comisión Federal de Electricidad, de los programas sectoriales que se están diseñando en la Secretaría de Energía, y porque de alguna manera la contribución, en este caso del legislativo, aquí la tenemos a través del Senado de la República, donde hace estos foros
para que podamos ponernos de acuerdo. Lograr la coordinación es el mayor reto y yo creo que se está logrando con el esfuerzo de todos. El presidente de la República ha sido enfático, está siendo muy equilibrado en la decisión de no modificar la ley en 3 años, pero donde estamos esperando que todos aquellos que tienen, en este caso, subastas ganadas, proyectos en desarrollo, igual que en este caso las rondas, lleguen a buen puerto para contribuir, en este caso, a las metas que se están estableciendo en el gobierno federal. Yo creo que ese reto a 5 años es que vamos a tener una soberanía energética, que es lo que buscamos todos los mexicanos. Y yo creo que los que estamos aquí estamos apostando a esa soberanía energética, no solamente en la parte de abasto, almacenamiento y desarrollo y producción, sino que tengamos esa oportunidad para que todos los mexicanos, realmente la consecución es la baja de tarifas que todo el mundo buscamos. Muchas gracias y Muchas gracias. Nuevamente, senadora, la oportunidad por estar aquí. Muy amable. Bueno, un poco en línea con lo que dijo el comisionado, en 5 años, pues yo simplemente lo que veo es pues los proyectos del sector energético avanzando por su cauce natural. Hay que recordar que los proyectos del sector energético son proyectos típicamente de largo plazo. Entonces, en 5 años, algunos de los proyectos que hoy están en etapa exploratoria, pues ya estarán en etapa de desarrollo, ¿no? Algunos otros en etapa de evaluación, algunos otros no habrán sido exitosos por causas normales de estos proyectos. Y lo que también veo y comparto es un sector con certeza, y eso es evidentemente tarea de los órganos reguladores. Ese es nuestro trabajo y es lo que tratamos de hacer todos los días. Ahora, más allá de decir qué veo en 5 años, porque pues no soy adivino, lo que sí veo es que el sector energético se tiene que adaptar a la realidad. Y voy a decir algunas realidades a las que nos tenemos que adaptar. La primera de ellas es que tenemos un sector petrolero cuya tendencia ha sido la declinación, ¿no? A partir del 2004, como lo dije hace un rato, 2003, 2004, pues hemos ido declinando en nuestra producción. Evidentemente ya se han tomado medidas, esta administración ha tomado medidas para revertirla, la aprobación de los 20 campos prioritarios, como lo dijo Manuel, por parte de Pemex, que hasta el momento llevamos 15 en un tiempo récord, más o menos de 33 días por plan de desarrollo aprobado, es una muestra de ello, pero bueno, la realidad es que la tendencia es a la baja. Otra realidad es que tenemos una demanda energética en aumento, ¿no? Tenemos una tasa poblacional que sigue creciendo y entre más gente haya, entre más desarrollo económico haya, más necesidad de energéticos hay. Y eso no lo podemos ignorar. Otra cosa, tenemos un mercado muy cambiante, un mercado petrolero al menos muy cambiante. El precio del petróleo pues es un precio que fluctúa a través del tiempo. En 2014 teníamos un precio muy bajo, 2017, 2018 se recuperó, ahora parece que también va a la baja. Y esto es un tema cíclico del cual también tenemos que estar conscientes. El precio de los energéticos determina en muchas ocasiones la forma en que se va a generar energía eléctrica, la forma en que se va a vender energía eléctrica, las propias necesidades de los consumidores. Bueno, es otra realidad que tenemos que tener consciente por los próximos años. La transición energética es otra realidad. Hoy en día tenemos una canasta de energéticos de alguna forma, pero tenemos compromisos internacionales para que esa canasta cambie, ¿no? Precisamente en la Ley de Transición Energética tenemos un compromiso para 2024 de llegar al 35% de participación de fuentes limpias. Internacionalmente tenemos el 50% en el 2050 y son compromisos adquiridos por el Estado mexicano tanto al interior como hacia afuera que tenemos que tener en cuenta. Y bueno, pues las restricciones presupuestarias es la otra gran realidad que tenemos que tener en cuenta, ¿no? A veces la solución no puede estar únicamente recargada en las finanzas públicas. Me parece que los esfuerzos que se han hecho en esta administración para fortalecer al Pemex han sido muy valientes, muy valiosos también. Sin embargo, hay que ser conscientes que el dinero de las finanzas públicas pues no es infinito, ¿no? Y las necesidades del sector, como ya lo dije anteriormente, son crecientes. Entonces hay que tener en cuenta esa realidad. Entonces esos me parece que son algunos de los puntos que tenemos que tener en el radar para poder atrevernos siquiera a predecir cómo va a estar el sector energético en los próximos años, ¿no? Gracias. Gracias. Sí, es un pronóstico bastante complicado. Yo creo que más que eso,
A mí me gustaría dar un mensaje de lo que quizá yo esperaría. Veo que el compromiso planteado es complejo y muy difícil de alcanzar desde muchos aspectos. Lo primero, como se decía ahorita, pues tú vas a poder hacer hasta donde el dinero te dé. Y entonces tienes el compromiso, pocos recursos, y por otro lado tienes una solución muy a la mano. Y entonces quizá hay que recurrir a esa solución y complementarla. Entonces yo esperar, pero también el costo de oportunidad. Es una industria que no perdona errores, o no digamos errores, estrategias. Quizá te vaya bien por una, pero potencialmente no. Para no dejar pasar estas oportunidades, quizá hay que entrarle de lleno ya a retomar un plan, hacerle ajustes, como decía, y juntos, porque además el incentivo está alineado. O sea, sería muy diferente si fueran visiones radicalmente distintas, pero no lo son, son complementarias. Yo el otro mensaje que daría es que es muy importante demostrar, contrario a lo que pueda pensarse, que México no es un país de ciclos cortos, y eso va acompañado de cumplir compromisos, porque los compromisos no los hace una administración, los hace el Estado mexicano a los inversionistas. Me refiero específicamente, por ejemplo, a los que se les prometió migrar sus contratos estos de servicios, contratos incentivados. Pues es una promesa del Estado y es una promesa que no se cumple con un CECIE, con un contrato de servicios, ¿no? Es muy importante cumplir eso, porque eso va a demostrarle a la industria que México cumple y que sabe cómo llevar a cabo un proyecto sin apartarse de sus nuevos modelos. Yo creo que también esperaría que cuando se evalúe los resultados de los operadores, se hagan con métricas muy claras y transparentes, y de la misma forma ir a los datos duros que ya existen y son públicos, los reguladores han hecho un buen trabajo de transparencia, la información está ahí y podrán ustedes darse cuenta que hay inversiones palpables, ejecutadas, avances bien importantes, que yo diría, si se les analiza de acuerdo a las etapas en las que están, han cumplido y han cumplido de más. Entonces dejo esa reflexión. Bueno, pues muchas gracias a todos nuestros panelistas. Y Brindemos un fuerte aplauso para nuestros panelistas, por favor, y para nuestra moderadora. Tenemos que continuar con el programa, ya vamos un poquito cortos de tiempo. Les agradecemos mucho su presencia y su participación. Vamos a continuar con la conferencia Gasolinas, seguridad de abasto al consumidor. Agradecemos su presencia en este tercer bloque del Foro de Seguridad y Soberanía Energética. Para continuar con el programa de actividades, presentamos al señor Roberto Díaz de León, director de ONEXPO, quien impartirá la conferencia Gasolinas, seguridad de abasto al consumidor. Un fuerte aplauso para él. Muy bien, buenísimo. Muy buenas tardes a todos. A nombre de ONEXPO Nacional, quiero agradecer a los organizadores de este importante foro por habernos considerado para participar. Les vamos a hablar un poquito del tema de gasolinas, seguridad de abasto a los consumidores. Primero, siempre nos gusta tener una laminita de introducción a manera de presentación oficial de ONEXPO. ONEXPO Nacional es el organismo cúpula que representa los intereses de los empresarios gasolineros mexicanos, independientemente de la marca o el color que estén operando sus estaciones de servicio.
están agrupados en ONEXPO Nacional a través de sus 43 asociaciones. Tenemos la fortuna de recientemente haber ingresado una nueva asociación regional, es decir, es la asociación de asociaciones con presencia en los 32 estados. La distribución de ONEXPO nacionales a través de vicepresidencias de zona, siguiendo la estructura del modelo comercial de Pemex. Es decir, manejamos las 5 regiones como Pemex las tiene divididas a las subgerencias comerciales que son quienes atienden a los empresarios gasolineros. Y básicamente la cifra importante es que nosotros como empresarios gasolineros mexicanos atendemos a 13 millones de consumidores al día. Es un gran número de consumidores los que nosotros tenemos que estarles prestando el servicio, porque México es una de las 15 economías más importantes de este planeta. Entonces, hoy México está entre las 5 economías que más consumen gasolina en el mundo. Estamos solamente detrás de Estados Unidos, Japón y Canadá. Por ahí presentamos en la pantalla una tabla. Y esto habla de la importancia de la seguridad energética de las gasolinas y del diésel para seguir moviendo la economía del país. Tenemos algunos antecedentes. En la parte de la refinación, como todos sabemos, a lo mejor es muy repetitiva esta información, pero es importante tenerla clara para sensibilizar cómo estamos. Tenemos 6 refinerías en el país que tienen la capacidad de procesar 1.615 miles de barriles por día. Y bueno, ahí en el mapa podemos apreciar la vocación de abastecer la demanda de cada una de las refinerías del país. Por ejemplo, Cadereyta, que abastece la demanda de combustibles en la parte norte de nuestro país. La refinería de Ciudad Madero, que abastece la demanda de el Golfo y parte del centro. La refinería de Tula, que es el principal proveedor de combustibles para la Ciudad de México. Salina Cruz, que es una refinería que le da atención a todas las estaciones de servicio para el litoral del Pacífico. La refinería de Salamanca, que abastece la demanda de combustibles en las regiones central y oeste del país, así como los lubricantes, y Minatitlán, la demanda sur y la península de Yucatán. Ahí viene una tablita que es la capacidad de refinación de las refinerías, y también es importante tener clara la infraestructura con la que cuenta hoy Pemex. Más adelante vamos a ver también los proyectos complementarios, pero partiendo de la infraestructura de Pemex, adicional a las 6 refinerías, para nosotros es muy importante revisar la operación de las terminales de almacenamiento y reparto de Pemex. Las 77 terminales, junto con su red de poliductos que integran el Sistema Nacional de Ductos, hacen una logística muy robusta perteneciente a Pemex Logística. Y bueno, vemos que hay una red de ductos interconectando las refinerías y las terminales, que de alguna manera es muy importante seguir manteniendo la seguridad física de las instalaciones de Pemex para evitar lo que lamentablemente sucedió a principio de año. Y es importante recordar que en ese momento ONEXPO Nacional se pronunció a favor de la estrategia del combate al huachicol. Para nosotros es nuestro principal competidor la competencia informal e ilegal. Entonces nosotros celebramos la actuación del gobierno federal en materia al combate del combustible ilícito. Por otro lado, en esta parte que hablábamos del almacenamiento, tenemos estas cifras que seguramente muchos ya la conocen, pero es importante tenerla presente. Esta cifra es de la Secretaría de Energía de hace algún tiempo, pero vemos la importancia para otros países de tener dentro de su esquema de seguridad energética los días de almacenamiento. Y ahí partimos de que en ese momento México tenía 3 días efectivos de almacenamiento en el país, 14 días, pero incluyendo lo que estaba en barcos, en refinerías, en los ductos. Operativos teníamos 3 días. Recientemente, en un evento de ONEXPO Nacional, el director de Pemex Transformación Industrial nos mencionaba que van ya superando los 6 días de inventario, lo cual para nosotros nos da mucho gusto porque va alineado a la política de almacenamiento que aplica para el próximo año.
Ahorita vamos a tocar un poquito más ese tema. Y también es importante considerar que en años anteriores podíamos haber tenido problema de demanda en la estacionalidad vacacional, que es una estacionalidad alta, y este año no tuvimos ningún tema de escasez de producto porque está bien preparado, se está preparando muy bien Petróleos Mexicanos para dar cumplimiento a esta política de almacenamiento. Entonces, bueno, vemos que la cifra oficial anterior era de 3 días, hoy ya vamos, según lo que nos han comentado, en los 6 días, lo cual, bueno, pues es muy benéfico para seguir fortaleciendo la seguridad energética de los combustibles, de la gasolina y el diésel, que es lo que a nosotros nos corresponde platicar. Y esto va alineado, como lo comentaba, a la política pública de almacenamiento. Ahí vemos que para el próximo año aquellas empresas comercializadoras de combustible que atiendan estaciones de servicio deberán contar con 5 días adicionales de inventario estratégico, adicional a lo que está vendiendo. Es decir, si yo vendo 100,000 litros, deberé tener los 100,000 que vendo más otros 500,000, 100,000 diarios más otros 5 días. Y esto, pues bueno, va a ir mejorando de alguna manera también las condiciones para las estaciones de servicio, y el principal ganador con esta política siempre va a ser el consumidor final, porque vamos a poder ir capturando eficiencias trasladándoselas al consumidor. Está de más un poquito ver el plano. Lo que sí es importante considerar es que se manejaron estas 8 regiones para poder determinar a cada una de ellas los niveles de inventario. Entonces vemos una venta promedio de almacenamiento que deben de tener para el 2020, para el 2022 se deberá de incrementar de entre 8 y 9 días, y para el 2025 deberemos de tener entre 10 y 13 días de inventario. Entonces esto es algo muy positivo porque va a venir a fortalecer la seguridad energética. Y aquí quisimos explicarles de una manera muy general lo que nosotros vemos como la definición de seguridad y soberanía desde la cancha de los empresarios gasolineros mexicanos. En ONEXPO Nacional entendemos la seguridad energética en materia de gasolinas y de diésel como el proceso de garantizar los niveles de combustible que el país requiere, mientras que la soberanía energética en materia de gasolinas y diésel sería la facultad de los mexicanos para definir sus propias políticas que vayan de acuerdo a los objetivos de la nación. Uno de ellos, el de la seguridad energética. Y es así como estamos presentando unas iniciativas para la seguridad en el abasto de combustibles. Y la primera parte de esta sección la vemos en la parte de la producción nacional. Nosotros vemos que para obtener una mayor producción nacional de gasolinas y diésel es importante incrementar en el corto plazo la capacidad de proceso de petróleo crudo mediante la rehabilitación exitosa de las 6 refinerías de Pemex, que es parte del plan de negocios que tiene Pemex y que han anunciado. Optimizar el proceso de la mezcla de petróleo crudo mediante un suministro estable en calidad y volumen. Aligerar la carga de petróleo crudo procesado utilizando el intercambio de crudo pesado mexicano por crudo ligero en el mercado internacional. La entrada oportuna en operación de la capacidad adicional de proceso de la nueva refinería de Dos Bocas, Tabasco. Por la parte del abasto, es importante las siguientes iniciativas para recuperar la capacidad operativa máxima de almacenamiento en las terminales de Pemex Logística. El mantenimiento integral de los tanques de almacenamiento fuera de operación para poderlos incorporar y ponerlos en operación en el menor plazo posible. También es importante rehabilitar los tanques de almacenamiento para que estén siempre operando a su capacidad máxima. Obtener también mayor capacidad de almacenamiento, haciendo la limpieza de los tanques, porque en algunos lugares hemos tenido conocimiento que hay tanques que con este servicio pudieran quedar disponibles y operando en poco tiempo. Es importante, desde nuestra óptica, el recuperar el calado operativo de los muelles de las terminales marítimas de Pemex Logística mediante trabajos de dragado. Seguramente son inversiones importantes que tendrá que seguir haciendo Pemex Logística. Pero bueno, estas inversiones al final van a ir contribuyendo de manera importante para la seguridad energética.
Otras iniciativas críticas que hemos detectado es recuperar la capacidad operativa máxima del Sistema Nacional de Ductos de Pemex. Sabemos el problema que ha enfrentado Pemex, sin embargo, bueno, pues según las cifras oficiales lo están atendiendo y lo están de manera gradual, lo están controlando, entonces creo que es muy importante mantener esta iniciativa. Mejorar la logística de distribución de gasolinas y diésel desde las terminales de almacenamiento a las estaciones de servicio. Este detalle para nosotros es muy importante y más adelante vamos a abundar un poquito en esta parte porque en ocasiones el combustible hace un recorrido y no necesariamente es un recorrido turístico que puede eficientar, generar eficiencias y capturar estas eficiencias también para beneficiar al consumidor. Es importante diversificar los puntos de internación del Pacífico y el Golfo de México de los volúmenes de importación de gasolinas y diésel. Y en este sentido, lo manejamos ya como otro tema adicional, el aprovechar la diversificación de los puntos de internación de volúmenes de importación de gasolinas y diésel. Y aquí quisiera detallar un poquito algunas prácticas que consideramos que van a aportar muy bien para la seguridad energética. Evitar movimientos de productos que implican mayores costos y tiempos que afectan el abasto oportuno. Una mayor y mejor coordinación entre las áreas de almacenamiento, transporte, el área comercial y el área de importaciones. Esto al final siempre va a redundar en positivo. Importar gasolinas hacia Reynosa, que luego se transportan a Matamoros, cuando podría ir directo hasta Matamoros. Se recibe producto en Mazatlán, se transporta a Nayarit, cuando la fuente normal de suministro debiera de ser Manzanillo. Ahí vemos algunas áreas de oportunidad que van a ir aportando. Algunos casos adicionales. Se descarga producto en Topolobampo, se transporta por ducto a Culiacán y por tierra a Mazatlán. Y la práctica normal debiera ser descargar el buquetanque directamente en Mazatlán. Se importa producto en Madero para transportarlo a Ciudad Victoria y luego regresarlo a la zona de Altamira, Madero, Tampico, por autotanque. Entonces ahí hay ciertas ineficiencias que no abonan a la seguridad energética. También es importante realizar un programa de distribución de gasolinas y de diésel, utilizando las instalaciones marítimas en ambas costas, definiendo las áreas de influencia que permitan la reducción de costos logísticos y un abasto seguro y oportuno. ¿Qué iniciativas críticas vemos para la seguridad en el abasto de combustible en la parte ya de almacenamiento? La importancia de la entrada en operación de proyectos de nuevas terminales de almacenamiento. Es muy importante que Pemex haga lo que le corresponda desde nuestro punto de vista, pero también es muy importante que la iniciativa privada esté haciendo lo que le corresponda y por eso nos gusta presentar este cuadro, porque vemos que por parte de la iniciativa privada en operación ya hay 4 terminales con una capacidad operativa de 1,876.5 miles de barriles. En proceso de iniciar este año consideramos que puede haber 3 terminales de almacenamiento que también van a aportar una capacidad operativa en miles de barriles diarios, de almacenamiento. Y sabemos que hay más de 30, alrededor de 36 proyectos en desarrollo, que en total podríamos estar hablando de 43 proyectos firmes por parte de la iniciativa privada para el almacenamiento de gasolinas, diésel y en algunos casos hasta turbocina. Esto nos da una capacidad operativa en miles de barriles de 26.208.4, lo cual apoyando a la infraestructura de Pemex Logística de 21.7 millones de barriles nos daría una cantidad muy importante que va a permitir cumplir con la política de almacenamiento para los participantes. Nosotros vemos, y estando aquí en el Senado, para nosotros es muy importante hablar de la parte de regulación legislativa y normativa, porque es conveniente que se consideren siempre aspectos de simplificación administrativa. Nosotros buscamos una homologación normativa, buscamos que haya piso parejo para todos los participantes. También consideramos que es muy importante dar continuidad al proceso de empoderamiento del consumidor, generando información oportuna y veraz, no solo en materia de precios, como ya lo está trabajando hoy
la Procuraduría Federal del Consumidor apoyándose en la plataforma de la CRE, sino también evaluar la calidad, el servicio, el producto final, que es el que se está comercializando en las estaciones de servicio. Nosotros, ¿qué vemos hacia futuro? Que debe de haber una consolidación del mercado de mayoreo de combustibles. Ocupamos como empresarios gasolineros mexicanos una cadena de suministro diversificada y entendemos que si hay más participantes serios y formales, va a haber más inversiones para el país. Y bueno, ya para concluir, quisiera terminar explicándoles que para nuestro país, aminorar el rezago en infraestructura para garantizar el suministro de gasolinas y diésel, además de rehabilitar las refinerías y la construcción de una nueva, requerimos inversiones para incrementar nuestra capacidad de transporte, almacenamiento y distribución. Por ello, la necesaria cooperación entre el sector público y el sector privado. Y bueno, esta sería nuestra presentación. Muchísimas gracias y quedo a sus órdenes por si hay alguna pregunta. Agradecemos al señor Roberto Díaz de León, director de Onexpo. ¿Alguna pregunta para él? Tenemos un par de preguntas. Adelante. Licenciado, muy buenas tardes. Está muy extensa, digo no muy extensa, está muy bien su presentación. Y la pregunta es sobre este punto. Sabemos nosotros que ahorita la Comisión Reguladora de Energía existe una norma, la 016, que está para todos los combustibles. Y sabemos que en la parte de gasolinas está todo el resto de la República para poder tener en las gasolinas un 10% de etanol, y las zonas metropolitanas, lo que es el Valle de México, Guadalajara y Monterrey, aún todavía no se ha decidido. Mi pregunta es esta: ¿ustedes han visto esto para que puedan ver en el futuro o en un futuro próximo que pudieran tener la capacidad de distribución o de almacenamiento o la infraestructura necesaria para poder manejar el etanol si es que se llega a autorizar? Sí, bueno, en la parte del resto del país, la calidad resto del país, donde ya se permite una gasolina con el oxigenante de etanol al 10%, consideramos que es más responsabilidad del canal de arriba de las estaciones de servicio, es decir, de los comercializadores. Las estaciones de servicio que están hoy en el país, de acuerdo a las normas de construcción vigentes, están preparadas para manejar etanol al 10% sin hacer ninguna adecuación. Entonces, hoy las estaciones de servicio estaríamos preparadas para vender gasolina con etanol. Sin embargo, depende del canal superior de la cadena, que sería el comercializador o el distribuidor, quien tendría que hacer ahí su almacenamiento, porque el etanol tiene un proceso distinto, se debe de mezclar diferente. Y hoy por hoy, siendo Pemex el principal proveedor, sería Pemex el que tendría que estar revisando su plan de negocios, si le hace sentido hacer las adecuaciones en algunas zonas donde pudiera haber mucha caña y producción ahí de etanol a través de los ingenios, y poder de alguna manera pilotear este proyecto, ¿no? Tenemos entendido que en algunas regiones ya de la frontera norte se está haciendo el primer ejercicio de vender con etanol. Conocemos la práctica en Estados Unidos. Allá el modelo es un poquito diferente porque existen subsidios y hay algunos otros temas que lo vuelven de alguna manera viable. Sin embargo, nosotros hoy estamos como gasolineros dependiendo de lo que el comercializador que nos atiende nos está vendiendo, y nosotros lo único que siempre cuidamos es que cumplamos con la norma 016 en el momento de hacer los certificados. Muchas gracias por su pregunta. Tenemos otra pregunta por acá. Gracias, César Martínez de Nessenhauser. Dos preguntas. Una respecto a la franquicia. Actualmente tengo entendido que aproximadamente el 20% de las franquicias de Pemex han cambiado a otra marca. En su pronóstico, en los próximos 5 años, ¿cuánto pudiera llegar a ser ese porcentaje de cambio o de pérdida de marca Pemex en las franquicias? Mira, sería la verdad un poquito incluso irresponsable, porque es una decisión del empresario gasolinero. En su momento, hoy
vimos que surgieron muchas marcas, algunas marcas incluso ya dejaron de existir y esto va a ir evolucionando. Hoy hay más del 30% de las estaciones de servicio son de una marca diferente a Pemex, aunque Pemex es el principal proveedor. Independientemente de la marca, son empresarios gasolineros mexicanos que le compran a Pemex y de alguna manera están sacando alguna propuesta de valor, lo cual es muy válido porque lo único que no cambia en el mundo son los mercados. Entonces el consumidor en algún momento prefiere alguna propuesta de valor diferenciada. Lo que aquí vale la pena rescatar es que también el propio Pemex ha relanzado su imagen, su oferta y hoy, te digo que sería irresponsable porque hoy Pemex lanzó una oferta para los empresarios gasolineros mexicanos con un sentido comercial muy interesante y una serie de apoyos que vuelven muy atractiva a la franquicia Pemex. Sin embargo, en la visión de ONEXPO Nacional, hoy tenemos más de 170 municipios que no tienen el servicio de una estación de servicio, por lo cual, independientemente de si es Pemex o si es de otra marca, hay una oportunidad de inversión, pero también hay un servicio que se requiere atender. Entonces, lo vemos como que hay que atender esas oportunidades independientemente y esas necesidades independientemente de la marca, ¿no? Creo que Pemex, relanzando su franquicia y su oferta comercial, sigue siendo un jugador protagonista muy importante en el mercado. Ok, muchas gracias. Y el otro sería, digamos, al respecto, con el tema de las terminales privadas. Entonces, supongamos que no se llega a ser equivalente con los 43 proyectos, porque muchos de ellos también tienen problemas actualmente, pero supongamos que va a haber en ese inter, en lo que las refinerías alcanzan su volumen de producción, en lo que se resuelven muchas de las problemáticas que plantean ustedes, ese mercado está siendo tomado por terminales que están llegando al país y que traen producto importado. En ese sentido, vamos a suponer que en 3 años o 4 años lleguemos a una producción alta otra vez de producción nacional, pero ese mercado ya va a estar parcialmente cubierto, esa necesidad, por producto importado. Mira, no necesariamente es así, te platico. Incluso las terminales privadas que hay ya operando, Pemex ha rentado la capacidad, porque se vuelve estratégico, porque se capturan eficiencias. Mira, de las 77 terminales que tenía Pemex, hace 25 años, números gruesos, que existía la franquicia Pemex, había 3,000 estaciones de servicio. Cuando se pasa de concesión a franquicia, ya había 77 terminales. Hoy siguen habiendo las mismas 77, la demanda ha crecido y ya somos más de 12,000 estaciones de servicio. Entonces, ¿qué ha hecho Pemex? También ha ocupado participación de capacidad en las terminales privadas porque captura eficiencias. Entonces, y así funciona en el mundo. Las terminales finalmente son terminales de acceso abierto y hoy también lo vemos en el propio Pemex, que en algunas terminales que tenía capacidad disponible, le cedió capacidad a Tesoro, que luego se fusionó con Endeavor y se hizo ahí todo un JV, ¿no? Pero así funciona en el mundo. Entonces, yo más bien quisiera darle la vuelta a la pregunta concluyendo de la siguiente manera. Es muy importante que Pemex haga las inversiones en sus terminales y que la iniciativa privada sí concrete los proyectos, porque el sector público y privado van a ser juntos que se pueda lograr esta seguridad energética en la parte de almacenamiento. Ocupamos todos los proyectos. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos la presencia y la ponencia del señor Roberto Díaz de León, director de ONEXPO. Muchas gracias por estar con nosotros. Un aplauso fuerte para él. Bueno, damos la más cordial bienvenida a este Foro de Seguridad y Soberanía Energética al maestro Merlín Cochran, director general de la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos, AMEXI. En esta ocasión, el maestro nos hablará sobre casos de éxito y áreas de oportunidad para detonar el potencial petrolero del país. Recibámoslo con un fuerte aplauso, por favor. Gracias. Buenas tardes a todos, un verdadero placer estar aquí con ustedes, gracias a los organizadores, a la senadora Indira también por la invitación. Para AMEXI es un placer platicar con ustedes y darles un poquito de la perspectiva y bueno, en este caso la tarea más fácil que nos ha tocado hablar de casos de éxito y oportunidades en el país. Entonces,
para empezar, antes de entrar en materia, y similar a lo que nuestros compañeros de la Nexpo estuvieron comentando, sí es importante poner un poquito en contexto quiénes somos, quién es Amexi. Y para entender un poquito quiénes somos, nosotros somos una asociación que agremia a distintas empresas del sector extracción de hidrocarburos en el país. Estas empresas tienen diferentes apetitos, diferentes perfiles de inversión, y eso es a nuestro punto de vista lo que hace a Amexi fuerte. Como ustedes pueden ver, tenemos empresas nacionales como lo es Pemex, quien es también socio fundador. Tenemos empresas que tienen apetito por campos en aguas profundas, por campos maduros, por campos no convencionales, convencionales, aguas someras. Hay una buena esprea de empresas y representatividad dentro de Amexi. ¿Cómo se ve esto visto de otra manera? Tenemos empresas de 19 países, tenemos empresas, si ustedes ven la parte superior derecha, que tienen campos en México, tanto costa afuera, costa adentro. Hay empresas inclusive que no tienen campos, lo cual denota el interés de eventualmente venir a participar en México, en las áreas de oportunidad que ofrece México. Y bueno, también tenemos 3/4 partes de las empresas son de nacionalidad extranjera y como pueden ver, la mayoría al día de hoy no se encuentran en producción, derivado de la naturaleza de los contratos y los tiempos que toman en madurar. Para empezar a hablar de casos de éxito, lo primero que estoy seguro ustedes han visto en distintas formas, y si no lo han visto, yo sí los invito a que busquen el video en YouTube que habla sobre la sísmica. Si le ponen sísmica CNH le sale, y habla un poquito, bueno, se ve los barcos navegando las costas del Golfo de México en busca de sísmica. Esto es el primero de los casos de éxito derivado del nuevo marco regulatorio. Si nosotros nos enfocamos solamente en la adquisición de sísmica en aguas profundas, lo que ustedes están viendo aquí, la gráfica, es un comparativo de la sísmica que se tiene en aguas profundas de Estados Unidos con la sísmica 3D que se tiene del lado de México. Como ustedes pueden ver, tenemos alrededor de 70% de la sísmica que se tiene del otro lado de la frontera. Si ustedes le dicen esto a un geólogo que tiene muchos años, y especialmente un geólogo que haya estado en Estados Unidos durante toda su carrera, el tener esta cantidad de sísmica 3D hace que tus decisiones de dónde perforar tengan una mayor certidumbre, y es muy, muy importante. De los contratos se ha hablado, voy a hacer solamente breves menciones al respecto. Efectivamente se tienen 111 contratos, de los cuales hay 140 planes aprobados. Hay una inversión aprobada por 36,000 millones de dólares. Esto es, repito, inversión aprobada. En unos minutos veremos cuál es la inversión ya ejecutada. Y como pueden ver, tanto en el mapa como la segregación que está al lado derecho, esto está a lo largo de la República Mexicana. Tenemos la inversión aprobada tanto en aguas profundas, como en aguas someras, como en campos terrestres. Algunos hitos de los contratos, esta es información que la comisionada Alma América nos compartía la semana pasada a través de su sesión. Bueno, esos han sido históricos. El primero que se menciona, como ustedes saben, el descubrimiento del campo Zama, el cual tiene alrededor de 2,000 millones de barriles de potencial de crudo equivalente. Esto es la primera ronda. De la ronda 1.4, bueno, pues como ustedes saben, se perforó el pozo con mayor tirante de agua en el Golfo, lo cual es un gran hito también, el saber que en México se pueden hacer ese tipo de cosas. Si me dan un segundo. Y bueno, derivado también de la calidad de la sísmica que les mencionaba hace unos minutos y de los primeros pozos que se han evaluado, al día de hoy el porcentaje de éxito es de 86%. Esto quiere decir que 18 de los 21 pozos que se han perforado han tenido algún tipo de éxito, y esto es algo que se debe de pregonar.
Con respecto a los farm outs, voy a empezar por hacer el pequeño disclaimer que no voy a mencionar todo ni entrar a detalle. Amexi vela por ser la voz de la industria, entonces a nuestros agremiados una disculpa si se me fue algún hito importante. La intención es hacer más el punto sobre el modelo. Y empezando por el farm out, las licitaciones que hemos tenido para complementar las inversiones que tiene Pemex. Bueno, hay ciertas ventajas en este modelo, como ustedes lo pueden ver en la lámina. La primera es la inversión financiera para acelerar la inversión. ¿Qué significa esto? Que una empresa que está dispuesta a invertir en algún campo de Pemex le dice: Pemex, nosotros te vamos a dar dinero, cash, upfront, como dicen en inglés, para que tú puedas compensar la inversión que has tenido, y nosotros esto lo vamos a compensar desarrollando el campo y con los flujos futuros que éste pueda generar. No sé ustedes, pero para mí es una gran proposición. Esto, a la vez, incrementa el intercambio de conocimiento y el aprendizaje acelerado en nuestra paraestatal Pemex. Como se mencionaba hace unos minutos, Pemex es de las principales empresas en aguas someras. El poder contar con ese tipo de andamiaje, como lo es un farm out, también lo puede convertir en un futuro en una empresa de clase mundial en aguas profundas. Y bueno, no se diga contenido nacional y lo que esto conlleva. El ejemplo de Trión, aquí hay un par de datos. Pemex y BHP consideran que una vez evaluado, como ustedes saben sigue la fase, Trión podría ser uno de los 10 campos más importantes descubiertos en el Golfo de México. Por otro lado, si se determina que Trión es exitoso comercialmente, BHP estima que la inversión será alrededor de $2,000 millones. Imaginen ustedes que una compañía de otra parte del mundo, en este caso de Australia, venga e invierta esa cantidad en México de la mano con Pemex. Un par de casos más, los casos de Cárdenas Mora, 2 campos, y el caso de Ogarrio, en donde en los 2 campos existe la gran ventaja que se duplica, se revierte, perdón, la producción. Estos campos maduros tenían una producción declinante y bueno, gracias a buena administración de los yacimientos de la empresa, que también decidió invertir, similar al caso anterior, se logra revertir la producción. Eso como hito número 1, y ahora se encuentran ellos en la fase de perforación para, bueno, incrementar todavía de mayor manera. Algo que sí está certificado derivado de estos modelos es las reservas, y el que estas compañías vengan y apoyen a incrementar el número de reservas que se tienen en el país es sin duda otro de los hitos importantes. Otra de las láminas de CNH, esto nos habla sobre una vez que se licita, cuánto hay, en este caso en reservas, previo a la adjudicación, y una vez que se empiezan los trabajos de exploración y desarrollo. Como ustedes pueden ver, y bueno, les contarán en unos minutos, Eni es un caso que sin duda da mucho de qué hablar por el éxito que este conlleva, y bueno, ha incrementado las reservas en 3.8 veces, Hochi por su parte en 2.9, y bueno, Fieldwood Energy por 6.7. Todo esto solo de la ronda 1.2. Bueno, mencionábamos que hay $36,000 millones en contratos aprobados. Esto es al día de hoy, bueno, a julio de este año, las inversiones ya ejecutadas. Estos son dólares que se han invertido de terceros que están dispuestos a venir a México y decir: nosotros queremos compartir el riesgo, queremos invertir en un largo plazo, porque estos contratos, como ustedes saben, son de 30 a 40 años y estamos dispuestos a absorber el riesgo. Hace unos momentos Manuel de MCM hablaba también sobre las migraciones. Hablar de la reforma, hablar de los distintos modelos es hablar de diferentes andamiajes, y sin duda vale la pena mencionar casos que han migrado y lo que conlleva esto con el éxito. En este caso hay 2 ejemplos mencionados. El primero del lado izquierdo es Santuario y el segundo, el del lado derecho, es Misión.
ambos, derivado de la migración, han duplicado su producción. Y esto es algo que también vale la pena mencionar. Y bueno, oportunidades para detonar el potencial petrolero del país. Hay distintas formas de ver esto. Hay gente que cuando habla de oportunidades, lo primero que les menciona o les muestra es un mapa de los pozos que se tienen en Estados Unidos comparado con los pozos que se tienen en México. La verdad a mí no me gusta tanto esa comparación porque no habla de eficiencias. A mí me gusta ver el plan quinquenal para entender un poquito cuál es el potencial de México. El plan quinquenal el día de hoy se encuentra en revisión, la revisión anual, que esperemos se publique por parte de la CNR a finales de este mes. Esta es la última revisión que se tiene y como ustedes pueden ver del lado derecho hay 528 áreas que representan un total de 40,000 millones de recursos prospectivos, los cuales se encuentran ociosos. Esto quiere decir que ninguna empresa está haciendo algo al respecto. ¿Qué nos gustaría ver a nosotros en el plan quinquenal? Por cierto, aprovechando un poquito esto, sin duda la revisión anual es importante, pero también es muy importante ver cuál es el siguiente plan quinquenal, el que mencionaba Ramón hace unos minutos, el plan quinquenal 2024, el cual denota hacia dónde va, cuál es la ruta que está delineando el gobierno. Para nosotros el ver los diferentes campos sí, sin duda es importante y es la primera componente que se debe tener, pero también se debe tener un calendario de licitaciones que nos pueda dar certidumbre de que esto eventualmente ya no se va a convertir, más bien se va a transformar de un recurso ocioso a algo que las distintas empresas puedan participar en. Ahora, lo que se mostraba anteriormente son solo los bloques que ha analizado la CNH. Lo cierto es que si ustedes transponen las cuencas como lo tiene esta gráfica con los bloques, ciertamente es mucho mayor el área que se tiene y esto lo que nos dice es que existen 66% recursos todavía por asignar, recursos que el día de hoy están con el Estado. Ahora, hablar de potencial es obviamente buscar gráficas de cuánto se puede llegar a producir en México. Como ustedes saben, la producción es la principal métrica de esta industria y es algo con lo que tenemos que convivir. Esta que ustedes ven aquí es la propuesta de producción que se hizo por la Agencia Internacional de Energía en el 2016. Ellos, derivado del nuevo marco regulatorio, vinieron a México y estuvieron platicando con los distintos entes, vieron también el potencial geológico y dijeron, nosotros, derivada de nuestra experiencia mundial, creemos que México tiene un potencial de 3.4 millones de barriles para el 2040. Esto, como lo ven desagregado en esta gráfica, significa que va a haber producción de aguas profundas, de campos convencionales y también en campos no convencionales. Ahora, cuando se habla de perspectivas de producción, es importante también mencionar los supuestos. ¿Cuáles son los principales supuestos de esto? Bueno, cuando se hizo, ustedes saben, la reforma energética, se tuvo un supuesto muy alto, el cual, derivado de la caída de los precios, no se pudo mantener. Ahora, este sí tiene precios de petróleo a lo largo mucho más cautelosos, pero por otro lado tiene un supuesto importante que es licitaciones anuales. En otras palabras, sin licitaciones anuales esto no se podría llevar. Ahora, ¿qué hizo Amexi cuando vio este potencial, cuando vio los 3.4 millones de barriles para el 2040? Decidió hacer un estudio de ingeniería inversa de cómo poder detonar el potencial. Este estudio está publicado en nuestras redes, si ustedes de manera similar lo buscan, Amexi 2040 lo pueden bajar, está tanto en español como en inglés y habla de no solo el histórico de cómo llegamos a donde llegamos, sino el cómo queremos, qué se tiene que hacer para poder llegar a ese hito que menciona la Agencia Internacional. Lo que ustedes ven aquí es un decálogo, es la parte final de los comentarios a los que llega el documento,
Pero hay 4 principios importantes a lo largo de todo esto, y los 4 son constancia, competencia, transparencia y conocimiento. Yo los invito en verdad a bajar el documento, es un buen material de referencia. Ahora, si bien la agencia internacional dijo que hay ese potencial, este año, es más, hace semanas, la CNH menciona que este es el potencial. Lo que ustedes ven al final de la gráfica es el 2033, y para este entonces ya tenemos arriba de 4 millones de barriles de producción. Esto mantiene los mismos supuestos que la agencia internacional, pero con información obviamente más actualizada. Pero lo que quiere decir es que si nosotros mantenemos esa constancia, si nosotros continuamos con las licitaciones, hay un potencial todavía mayor. Y esto es lo que denota aquí, que por cierto, lo que dice no convencionales, porque abriré una breve mención al respecto, es que hay un potencial de 644,000 barriles por día para el 2033. ¿Cuál es nuestro pronóstico al momento? El pronóstico Amexi, enfatizo, en los anteriores, tanto el de la agencia como el de la CNH, estos tienen supuestos basados en que exista éxito geológico. El pronóstico que ustedes ven aquí es ya con éxito geológico, los campos que ya han quitado el riesgo geológico que esto conlleva, y lo que ustedes ven es que hay un potencial de producción para el 2027 de 500,000 de barriles. Esto, y me parece muy importante desagregarlo, solamente tiene a los contratos de las primeras rondas, de las primeras 3 rondas de licitación, así como un farm out. Obviamente, conforme existan mayores descubrimientos, conforme vengan los descubrimientos de la 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 hasta la 3.1, la curva aumentará. Pero la moraleja, el punto que quiero enfatizar ahorita con ustedes, es que no importa que sí aumente ese potencial, eventualmente, como ustedes ven al final de la gráfica, esto va a decaer. Conforme México no siga explorando nuevas áreas, la producción va a caer. Es simplemente naturaleza de la industria, donde nosotros, dentro de los tiempos en los que se firma un contrato, se toman entre 10 y 15 años en poder desarrollar las primeras gotas de un barril, ¿no? Y esto es como se ve el día de hoy en México. Ahora, otro punto que quisiera comentar de esta gráfica es la palabra potencial. ¿Por qué? Porque los contratos que se firman no solo son responsabilidad de las compañías petroleras, de los operadores, sino el contrato es algo el cual tiene una contraparte, y esa contraparte es el gobierno. Entonces, los dos tienen que hacer su parte de este contrato para llegar a este potencial, ¿no? En la mañana, dentro de las primeras conferencias, el ingeniero Morales hablaba sobre lo que se conoce en la industria como peak oil demand. Esto es que la demanda por hidrocarburos, en este caso aceite, caiga en el mundo. Este es un estudio hecho por BP, pero lo cierto es que hay muchos estudios al respecto que hablan de esto y ustedes los pueden buscar. Que denota lo que mencionaba el ingeniero Morales. Para el 2040, el 2035, por ahí, eventualmente la demanda va a decaer. Esto derivado de tanto que los plásticos ya no se puedan utilizar, que tengamos cuestiones como la transición de vehículos que se van a cuestiones eléctricas. Eventualmente la demanda por los hidrocarburos va a caer. ¿Cuál es el punto que queremos hacer aquí? Como ustedes saben, los contratos que se firman, repito, toman alrededor de 10 a 15 años en monetizar. Si nosotros estamos parados en 2019, volteando a ver que eventualmente la demanda va a caer, el tiempo para actuar es hoy. El tiempo que necesitamos para que se pueda hacer la exploración, extracción, que se pueda llevar la producción a buen puerto, toma tiempo. Entonces nosotros, si no tomamos la decisión de hacerlo el día de hoy, mañana no necesariamente va a ser una buena oportunidad. ¿Y quiénes están viendo esto?
Bueno, hace unos minutos, un segundo. Por cierto, esta me parece la gráfica más relevante si le quieren tomar una foto. Hace unos minutos nos hablaban sobre el potencial de licitaciones petroleras en América solamente. Esto es como se ve de manera conceptual, cómo se ve el mapa. Lo que ustedes ven en azul son licitaciones en rondas que se encuentran en curso, como ustedes se los mencionaron hace unos minutos. Canadá, Estados Unidos, Brasil tienen rondas en curso, Colombia, bueno, no se diga. También hay rondas futuras, esto está denotado de color rojo. Y también, bueno, Perú tiene un caso particular donde hay un modelo que se llama negociación directa, que igual significa que hay oportunidades. El número, si ustedes son una compañía petrolera y están volteando a invertir solamente en América, hay 54 oportunidades de inversión. En ninguna de ellas estamos nosotros como México. Y eso, como mexicano, duele. Sí, ya sé. Por cierto, el número de 54 es de una compañía, esta gráfica es de Woodmac, pero la compañía IHS me proveyó ese número 54. La verdad me asusté, ya no quise preguntar por el número mundial porque obviamente cuencas, megayacimientos hay por todas partes, no solamente en América, y esto denota cuáles son lo que se llaman supercuencas de petróleo a lo largo del mundo. Entonces, obviamente ese número incrementa, y si tú eres una compañía transnacional pensando en decir, ¿sabes qué? Para el 2037 ya no voy a tener posibilidad de monetizar, de aplicar mi expertise, lo que mejor hago, pues ciertamente estás buscando oportunidades no solamente en América, sino a lo largo del mundo. Les quisiera contar un poquito también sobre los no convencionales. Lo han venido hablando, quisiera dar un poquito la perspectiva. Tuve la fortuna de estar hace un par de semanas en Argentina para comentar con colegas por allá sus lecciones con respecto a Vaca Muerta. Esto es, la foto que ustedes ven es una foto de Vaca Muerta, que por cierto cuando la busqué para ponérselas aquí, para más o menos mostrarles que se ve similar al norte de nuestro país, la tomé de un periódico que dice Neuquén revive de la mano de Vaca Muerta, lo cual me parece interesante. Y bueno, quisiera compartir con ustedes 3 puntos principales de qué está haciendo Argentina para detonar el potencial de no convencionales en su país. El primero es que para detonar el desarrollo necesitas a todo mundo. Nosotros no deberíamos esperar que una de las distintas compañías que se decidió aventurar en México de la noche a la mañana detone este potencial. Se necesita al gobierno, se le necesita a la empresa paraestatal, se necesita a las distintas secretarías, a los gobiernos estatales, municipales, a todos. Si no estamos alineados con esto, la verdad es que no van a salir, no se va a desarrollar el potencial que tenemos atrapado ahí. El segundo punto es con respecto a YPF. YPF, ellos, similar a nosotros en Argentina, tienen un déficit de gas. Ahora, ellos no están viendo detonar Vaca Muerta para cumplir con ese déficit, sino están viendo detonar Vaca Muerta para exportar al mundo. Y esa mentalidad me parece muy, muy interesante. Ellos, a la vez, ven la competencia cuando están desarrollando, cuando están viendo modelos de eficiencia, no la están viendo con la región, sino la están viendo con el Permian en Estados Unidos. De nueva cuenta, puntos bastante interesantes de lo que tienes que voltear a ver cuando estás desarrollando un campo. Por otro lado, esta es una estadística interesante de YPF, la compañía paraestatal, que ellos para asociarse en Vaca Muerta han buscado, para detonar, perdón, han buscado asociarse, y el 90% de lo que están haciendo lo están haciendo en asociaciones. ¿Y cómo ven a sus asociaciones? Ven la misma gráfica que les mostré con distintos potenciales a lo largo del mundo y dicen, mira, yo tengo que ser un buen socio. ¿Por qué? Porque hay distintas oportunidades de inversión a lo largo del mundo, ¿no? Y es por eso que los llaman socios estratégicos. En México, bien lo mencionaban hace unos momentos nuestros colegas, especialmente de la CNH, Ramón, ya tenemos todo el andamiaje.
Inclusive tuvimos una ronda, la ronda 3.3, la cual en su momento se hablaba como una ronda piloto para poder demostrar que en México se puede, y a la cual hubo distintas compañías enlistadas tanto para el cuarto de datos como para poder eventualmente participar. En otras palabras, hay interés de las compañías de venir a participar aquí. Como también mencionaban, efectivamente la regulación ya existe. La ronda no hubiera salido si no hubiera certidumbre, legal, de que se pueden hacer las cosas bien en México. Y eso es importantísimo entenderlo. Lo que tenemos hoy es más del 50% de los recursos prospectivos en nuestro país ociosos, y tenemos todo para hacerlo. Lo único que necesitamos es voluntad política. Con eso concluyo. Yo les agradezco enormemente el tiempo. Para mí, de nueva cuenta, es un placer. Y estoy a la orden para preguntas. Damos gracias al maestro Merlín Cochran. Hacemos una breve ronda de preguntas. ¿Alguien tiene una pregunta para él? Bueno, le agradecemos mucho, maestro. Perfecto. Acabas de decir que solamente faltaba voluntad política. Con el tema de los retos regulatorios del sector energético, gasolina, seguridad de abasto al consumidor y casos de éxito y áreas de oportunidad para detonar el potencial petrolero del país, concluye esta tercera parte del Foro Seguridad y Soberanía Energética. Como usted pudo observar, se llevó a cabo con la presencia de diversos expertos y directores de este tema energético, en donde todos coinciden, por supuesto, que hay que estar trabajando de manera conjunta para afrontar los retos y las necesidades del país. Yo con esto me despido, no sin antes, por supuesto, agradecerle como siempre su atención. Hasta la próxima. Amigos del canal del Congreso, como siempre, los saludo con mucho gusto y le doy la bienvenida a la señal del canal del Congreso, el canal de la Unión. Comentarle que en este momento me encuentro en el Senado de la República, en donde se estará llevando a cabo la tercera parte del Foro Seguridad y Soberanía Energética. Nosotros, por supuesto, lo invitamos a que nos acompañe. Figura para hacer cada vez